Bien, soy Edgar Gutiérrez. Vamos a hacer un café filosófico en los ambientes de la sala de la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación, más conocida como Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Este es el lugar de la sala de sesiones o de sala especial de tesis. Vamos a hablar un poco sobre el pensamiento andino con Nelson Pauja, quien es docente también de la Universidad de La Cantuta, la Universidad Nacional de Educación. Igualmente es estudiante o parte del doctorado en filosofía en San Marcos, con quien vamos a compartir qué es un pensamiento andino. Bienvenidos, Nelson, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias Edgar. En realidad vamos a empezar analizando un poco de qué es lo que se ha dicho hasta la actualidad acerca del pensamiento filosófico en el mundo andino prehispánico, exactamente. Entonces, para partir de estas cuestiones o dar cuenta de lo que es el pensamiento filosófico, habremos que abordar en primer lugar solo el nivel de pensamiento en cuanto se refiere al hombre prehispánico. Pero cuando hablamos de ese pensamiento, ¿no? Dice que da la sensación de que en el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, no había pensamiento, no estaba adecuadamente organizado la parte académica o la cultura en el Perú, o al menos en Latinoamérica. ¿A qué se refiere con eso? Claro, el problema de Europa es la cuestión filosófica, el concepto de filosofía. Entonces, en ese sentido, muchos de los investigadores han pretendido dar en la misma dimensión de la filosofía europea. Entonces, bajo ese parámetro de la filosofía que se llama en el mundo europeo, de hecho que no va a haber mucha relacionalidad con respecto al pensamiento andino. Pero, ojo que en ese caso podríamos nosotros llamar más bien un pensamiento mucho más trascendental que la filosofía propiamente dicha. Pero podemos enfocar un poco, por ejemplo, cuando hablamos lo andino, es por lo que la geografía está ubicada en la parte de los Andes, la cordillera de los Andes, o desde dónde viene la delimitación andino, ¿no? Que da la sensación de que lo andino es andino, lo costeño, lo selvático, y en función a las tres regiones, ¿no? En realidad eso es una cuestión que efectivamente, Edgar, hay que aclararlo, porque el mismo, o mejor dicho, la misma costa ya es el mundo andino. Lo andino está denominado de acuerdo a la ubicación geográfica. Lo andino tenemos que descifrarlo en cuestión a lo que son las cordilleras. Entonces, en ese sentido, incluso Chile, incluso el mismo Argentina, parte de todos estos países viene a ser el mundo andino. Entonces, lo andino es debido a lo que es la ubicación geográfica. Pero ya cuando se refiere a lo que es el pensamiento andino prehispánico, se está relacionando a la cuestión, específicamente diría yo, en la concepción del pensamiento de los incas. O sea, de manera general, sin diferenciar las tres regiones. Así es. Pero da la sensación que también en la época pre-incaica o incaica no tenía mucha importancia la parte de la selva, ¿no? Claro, el detalle es que ahí tenemos que tener en cuenta cuál es la cultura que más trasciende antes de la llegada de los invasores. Entonces, yo diría más bien en ese sentido que cuando llegan los españoles, la cultura que predominaba era los incas. Entonces, todas las investigaciones o todos los acontecimientos gira en torno a los incas.
Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que más bien los incas viene a ser un resumen cultural de todas las culturas pre-incas. Pero también han logrado mediante conquistas, no ha sido un logro así pacífico para hacer una cultura incaica, ¿no? Tenían que eliminar, conquistar a otras culturas que muy bien pudieron haber seguido desarrollándose, ¿no? Así como los incas fueron conquistados o invadidos por los españoles, los incas hicieron lo propio con las culturas precedentes. No, de hecho, pues, porque lo que tenemos que ver es a base de qué se construye la sociedad, tiene que ver con este problema de la limitación. En el caso de los incas, de una u otra forma, pues la actitud era mucho más radical con los pueblos que realmente se oponían. Entonces era una de las cosas. Eso es, creo que, propio de la política de la dominación. El que quiere dominar tiene que tratar de someter al otro. Pero en el caso de los incas es algo curioso que cuando este sometimiento en primer momento viene a ser de repente una especie de negociación, pero que cuando ya esto no es negociado, efectivamente lo que se ha hecho pues utilizar la fuerza. Pero en toda cultura siempre hubo ese de la conquista, ¿no? Hasta la actualidad el hombre quiere ser dominante en lo cultural, académico, social, casi en todas las formas. Entonces tenemos un instinto de dominio. ¿Por qué ese interés del hombre por conquistar? Yo sospecho que tiene que ver con lo que es la obtención del poder, porque parece que en toda la sociedad en general lo que se ve es que el hombre necesita dominar al otro y al mismo tiempo también bajo este dominio lograr algo. Ese algo es el servicio del otro, porque este otro tiene que producir, entonces esa producción es lo que le va a satisfacer al dominante. En el caso, por ejemplo, siguiendo con los incas, el conflicto más grande que tuvo los incas es con los chancas, porque justamente los chancas no se llegan a someter tal como pensaban los incas. Entonces en esa parte viene este conflicto, y que este conflicto va a pasar al otro entre Huáscar y Atahualpa. Por ejemplo, eso va a ser un hecho bastante trascendental entre ellos, ya hablando entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, ¿cuál es el concepto de poder? ¿Por qué Huáscar tenía que hacer el pleito a Atahualpa, por ejemplo? Entonces, ahí tiene que ver la noción de dominar. Incluso siendo de la misma élite, uno pretende tener el poder. Pues es una lucha por el poder, ¿no? Claro. Entonces, en este caso vemos por culturas, ¿no? Porque la cultura incaica, pues, también conquista otros territorios, y por ese mismo proceso de conquista van a ser conquistados también por otra cultura, ¿no? Que pueden ser los españoles, y no los españoles tampoco no estaban solamente en proceso de conquista, sino también estaban amenazados por otras conquistas. Habían sido conquistados, ¿no? Habían sido de repente un poco más por los árabes. Entonces, claro, entonces esa trascendencia es lo que de una u otra forma implica en la toma de decisión, diría yo, en los españoles, y españoles vienen con la misma ambición, y eso es el sometimiento, ¿no? Entonces esa es la búsqueda del poder. Yo sospecho más bien esta búsqueda es casi personal, interés personal, porque recuerda, al final, en el caso de Pizarro y Almagro, termina el conflicto entre sí mismo. Entonces ahí tenemos que ver, ahí tenemos que sospechar qué cosa es lo que están pretendiendo estos señores con dominar. Eso cuando nos llaman, por ejemplo, el pensamiento andino, no es un tanto dar descrédito a las culturas que están en proceso de desarrollo, porque lo andino, entre comillas, da la sensación que es una cultura un poco estancada, que no tiene ganas de estar ahí a la vanguardia de otros procesos culturales. Claro, por eso es que justo ahora, ya regresando a lo que es el pensamiento del hombre andino prehispánico, efectivamente se está refiriendo específicamente a lo que es la gente del Ande, que en otros términos se diría la sierra. Entonces, esa gente de la sierra es lo que está siendo cuestionada en cuanto se refiere al pensamiento racional. Si tuvieron un pensamiento o no tuvieron un pensamiento.
Según algunas hipótesis se dice pues que efectivamente esta gente no pudiese haber llegado a tener un pensamiento racional. Entonces de hecho que eso va a ser pues contradictorio, ¿no? Sabemos que todas las culturas tienen su propio desarrollo, entonces el desarrollo requiere de una racionalidad. Ahora el otro problema sería qué estamos entendiendo por racionalidad. Entonces, eso me parece que es un problema que en la actualidad aún está vigente. Claro, porque siempre hemos hablado de la historia, ¿no? La literatura andina, o de la literatura incaica, el pensamiento de Arguedas, de Mariate, Ciro Alegría, un poco reivindicar al, no sé, entre comillas se puede decir, a la cultura al hombre indígena. ¿No? Pero no es dentro de esa reivindicación que trata de buscar a esas personas o esos autores o intelectuales, hay un trasfondo de sentirse menos ante los demás, o qué es lo que buscaron ellos. No, es que en el caso de Arguedas, por lo menos en el caso de Arguedas, es que justamente cuando llega Arguedas, de una u otra forma la costa estaba un poco más identificado consigo mismo y había una resistencia, había una especie de discriminación. Entonces de una u otra forma Arguedas sí se siente quizás menos que el costeño. ¿Por qué? Porque efectivamente si nos ubicamos dentro de la situación de Arguedas, Arguedas viene con un pensamiento andino, autóctono, con una literatura, el cual fue criticado fuertemente. Entonces eso de una u otra forma le lleva pues a replantear y proponer que si hay un pensamiento, pues entonces el hombre a través de sus expresiones está dando muestra de lo que piensa. Pero eso, como decías, pero no es un poco sentirse menos a los demás. Claro, yo creo que sí. Claro, porque Sí, yo trato de luchar por mi cultura, por mis costumbres, ¿no? Es un poco que desvaloro a las demás culturas y revaloro mi cultura, porque finalmente el pensamiento andino dice de dónde, de los Andes, ¿no? Es un poco marginal, Así es. un poco rotulado, que no es así, ¿no? Entonces, ¿cuál es eso? Efectivamente, lo que pasa es que lo que prima acá en lo académico es de una u otra forma la noción general de lo europeo. Entonces, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora cuando nosotros estamos en la universidad, lo que estamos leyendo es libros de Hegel, de Marx, son libros filosóficos europeos que estamos entrometidos. Entonces, no hay, en ese sentido, no hay un libro, pues, que dé cuenta acerca de cómo pensaron estos hombres. En realidad, eso fue porque no hay, pues, gente que realmente se ha dedicado a cuestionar, a sospechar. Pero ojo que en la actualidad eso tiene mayor trascendencia, porque si hay la gente misma que ha venido del Ande, entonces que ya tiene pues instrucción académica, entonces si está sospechando acerca, entonces usted diría pues, o sea, usted está pensando algo así como Arguedas, efectivamente, porque lo que no se ha encontrado son las evidencias. O sea, el andino llega del Ande a la costa y rápidamente se tiene que insertar a lo que es la literatura europea. Si quieres saber filosofía, tienes que leer, pues, ¿Y por qué no pasa al revés? O sea, uno de la costa va a los Andes y se amolda, o se reincorpora a la cultura andina. Ahí viene la otra cuestión, ¿no? La sospecha que de repente hace un momento estabas tratando de explicar, es lo siguiente. Arguedas escribe sus defensas justamente para tratar de dar cuenta de que no es inferior, sino hay muestras al mismo nivel del pensamiento europeo. Entonces, una de las cosas que hace Arguedas es dar cuenta de cómo se sitúa la sociedad andina. Entonces, yo sospecho que el hispano no va a ser capaz de tratar de rescatar los hechos del Ande, sino lo que ellos vienen es con el pensamiento de la imposición. Entonces, de una u otra forma, han logrado. Entonces, el hombre actual académico en esa parte se está preocupando con respecto a la racionalidad, y de hecho que muchos
aún siguen cuestionando y yo sospecho de que estas gentes no están tratando de entender al otro, porque para mí significa el ande, el ser andino significa quizá el otro. ¿Por qué el otro? Eso tiene que ver de acuerdo al contexto geográfico. De hecho, que nuestras necesidades acá se presentan de otro modo que en la sociedad andina. Entonces, efectivamente, uno que no conoce al ande, va al ande, difícil de poderse insertar. Pero ¿y por qué no homogeneizar la cultura? La pretensión es eso. La sociedad, el principio, ¿no? Decir que pensamiento andino, pensamiento selvático, pensamiento costeño. ¿Habría problema de homogeneizar una sola cultura? La pretensión es eso, pero el problema es que justamente cuando esta pretensión se da en esa esfera, lo que ha surgido es justamente, por ejemplo, el cusqueño pretende que el pensamiento radicaría en este lugar, de repente el de Ayacucho pretende también que esto es así, el de Arequipa también está pretendiendo que es así, entonces el de Cajamarca también está pretendiendo, o sea, cada quien quiere tratar de sacar a la luz lo que tiene. Entonces lo que no se está entendiendo es justamente ese término de lo homogéneo. Claro, pero es uno, ¿no? Claro, porque nuestra preocupación no debe ser cuál es lo mío, sino tiene que ser conceptos generales, así como lo plantea la filosofía. Entonces, por ejemplo, por el lado filosófico nosotros tenemos que tratar de entender, tratar de discutir los conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar la racionalidad del hombre andino prehispánico? Efectivamente tiene que ver con lo que es la cosmovisión. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros, ya como de repente estudiantes de filosofía, podemos debatir es el concepto de Pacha y el concepto de Kai. ¿Qué significa el Kai? El Kai significa ser. Kai. Cuando se habla, por ejemplo, de Kai Pacha, estamos hablando de los seres de este mundo. Porque si bien es cierto, nos apegamos un poco más a ese concepto, tenemos que ver pues que la Tierra de una u otra forma ha sido entendida bajo tres conceptos, como el Kai Pacha, que es el mundo de aquí, el Hanan Pacha, el mundo de arriba o el mundo celestial, y el Uku Pacha, que viene a ser el subsuelo. Eso es justamente lo que se le atribuye a la cultura o la filosofía andina, ¿no? Que tiene una cosmovisión andina, ¿no? Pero no es una deducción muy simple, ¿no? De que cualquier hombre siempre se pregunta qué hay abajo, arriba o acá, ¿no? Porque siempre está en la tridimensionalidad, ¿no? Claro. No es mucho atribuirle que esa cultura tuvo su concepción filosófica. De hecho, que si hablamos de la filosofía, efectivamente, como le digo, sí, pues, sí es posible hablar de filosofía, pero no bajo los mismos términos griegos. Porque lo que hay que diferenciar de los griegos es que cuando inician esta búsqueda del conocimiento, inician por la búsqueda del origen. Entonces, en el mundo andino, lo que no he podido de repente encajar es esa búsqueda del principio, sino más bien lo que fluye el hombre andino prehispánico es a base de poder entender y dar continuidad a esta vida, ya sea en el aspecto runa, ya sea en el aspecto pacha o ya sea en el aspecto sacha o el mismo yaco. Entonces, lo que están pretendiendo es entender eso y dar trascendencia, dar continuidad. Entonces, eso es algo diferente que a los griegos, ¿no? Porque los griegos lo que están buscando en un inicio es justamente el tratar de buscar el principio, cuál es el origen de las cosas. Entonces, bueno, pues como le vuelvo a recalcar, no encuentro yo esa base de la búsqueda del principio. No se preocupa la gente en la búsqueda del principio, sino más bien la concepción y adoptación de que este tiene vida. Y esa vida es Kamak. Entonces, Kamak significa energía, fuerza, vitalidad. Ya. Pero todo ser humano siempre tiene esa vitalidad, esa, no sé, pues, ¿no? Ganas de seguir viviendo, ¿no? Pero cuando hablamos de lo andino, ¿no? Es un poco crear un chauvinismo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que cada región quiere tener su propio pensamiento, ¿no?
Entonces, pudiera ser, ¿no? Pero debe existir una cultura, una idea macro donde pone un generatriz para los demás y ellos tienen que acogerse, porque finalmente es esa, ¿no? Claro, porque lo que justamente para conciliar y para que de repente este pensamiento tenga trascendencia o lo universal, como lo siempre ha ido pretendiendo la filosofía, es eso, pues, porque no se puede obviar la concepción de Pacha en ninguno de las, ya sea en el Inca o anterior al Inca. O sea, Pacha tiene una vigencia como mundo y Pacha como lugar y sobre todo como tiempo. Entonces, en ese aspecto, lo que por ejemplo mayormente han desarrollado es el pensamiento o el entendimiento acerca del tiempo. Porque esta gente, por querer tratar de sobrevivir, o mejor dicho, tener continuidad a la vida humana, entonces lo que va a hacer es conceptuar y captar el tiempo de cuando llueve, por ejemplo. Porque entender eso era su prioridad para esta gente. ¿Y para qué tenía que entender? Para que justamente vea pues el proceso de la alimentación. En qué momento debería sembrar eso, en qué momento debería cosechar y en qué momento debería descansar la tierra. Entonces ahí hay una estructura sistemática. Entonces en el pensamiento de toda esta gente prehispánica se ve una estructuración sistemática. Entonces no es tan sencillo decir yo siembro en tal fecha y no. O sea, hay una lógica y eso obedece a la comprensión de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza y sobre todo el tiempo. Claro, porque cuando hablamos eso, ¿no? El hombre lo relaciona bastante con la cultura griega también, ¿no? La lluvia aparentemente viene de arriba, ¿no? La humedad de abajo, el viento, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de esos elementos, necesariamente tiene que preocuparse, ¿no? Claro. De estar viendo esa situación de que si hay ausencia, desespera, pues, ¿no? Que no hay humedad, que no hay lluvia, de todas maneras es una preocupación. Entonces, el hombre hace que filosofe, piense y ya busca algunas divinidades de que es producto de algún ser sobrenatural, ¿no? Que dependemos de eso, ¿no? ¿Podría ser así? Yo creo que sí, porque lo que estamos, por eso digo, la pretensión de muchos de nosotros cuando hablamos acerca de la racionalidad o el pensamiento filosófico andino, estamos tratando de poner en el mismo nivel del griego. Entonces, cuando sin querer me induces a decir lo siguiente, por ejemplo, cuando Heráclito está hablando, pues Heráclito está hablando del río. Entonces, para él la esencia de la vida sería el río. Entonces eso, por ejemplo, es un principio que va a ir fundamentando. Entonces, no necesariamente Heráclito enfocaba allí, ¿no? Sino que ponía un ejemplo en el proceso de transcurrir, ¿no? del río, ¿no? Claro. Entonces, porque finalmente él termina siendo de que el fuego, ¿no? Entonces, pero existe pues esa relación, ¿no? Que el hombre andino vive del campo, ¿no? Claro. Y el hombre costeño también vive del campo. Bueno, en esa parte, el hombre costeño, eso es una buena pregunta, porque el hombre costeño más bien yo pienso que vive del Ande y de la Amazonía. Ahora, no sé en qué sentido me dices vive, no sé si... bueno, es una supervivencia de la alimentación, ¿no? No, pues por eso, como te digo... Porque en la actualidad el ser humano dejó de lado la agricultura. Por ejemplo, si hablamos de la política de los gobiernos actuales, no se toma en cuenta de las grandes irrigaciones, ¿no? Es más, construir pistas tras pistas, ¿no? Pero la cultura andina, o sea, y la producción agrícola fue dejada de lado por muchos gobiernos, ¿no? En cambio, lo que no fue en la cultura incaica, prehispánica, ¿no? Entonces, las mejores tierras o los mejores lugares donde pude haber uno cultivar no eran construidas casas, ¿no? En cambio es al revés, ¿no? La gente quiere construir su casa en los lugares donde pudo tranquilamente producir agricultura, ¿no? Entonces, pero acá no hay una organización, no hay una cosmovisión andina como debe ser. ¿De qué va a vivir el hombre si ya ha poblado las mejores tierras donde puede producir la agricultura? Claro, por eso justamente yo pienso que más bien el tratar de plantear el pensamiento o retomar el pensamiento andino prehispánico consiste en eso,
O sea, el fundamento está hacer ver, tener la otra mirada hacia el mundo andino, de qué cosa hicieron este hombre. Muy al margen de que podría ser filosofía o no filosofía, pero sí estamos admitiendo de una racionalidad, de un pensamiento mucho más trascendental, como vuelvo a decir de repente los propios europeos. Entonces, eso es en realidad dar la cuenta. Entonces, cuando me hablas de Arguedas, yo pienso que es eso lo que está planteando también Arguedas. Lo que está haciendo el gobierno actual o el gobierno después de esto es que simplemente se enfoca en la capital, pero no hay esa mirada como vuelvo a decir, al otro, al Runa en sí. Entonces, en cambio, antes de lo que es la invasión, este Runa se preocupaba pues efectivamente por la agricultura, por la lluvia, o sea, por la vida humana, y no solo por la vida humana, tiene que ver también con la vida natural de la naturaleza. Por eso vuelvo a decir, todos tenían cama. Entonces acá viene, por ejemplo, para tratar de complementar el término huaca. Entonces huaca viene a ser de repente lo sagrado, pero que finalmente podríamos decir en términos cristianos, ese es el Dios. Pero no un único Dios, sino pues huaca viene a ser algo diferente, algo totalmente diferente a lo común. Entonces eso recobraba la garantía de ser superior al otro, o simplemente de repente podríamos decir diferente al otro. Entonces, por lo tanto, necesita ser cuidado, necesita ser descubierto, necesita ser protegido. Pero en estas circunstancias, las huacas andinas, costumbres andinas, el mismo quechua puede sobrevivir, supervivir, o es que tiene que quedar como cultura en la historia. No, efectivamente la cultura, las manifestaciones culturales y el propio idioma quechua no debe claudicar, porque lo que todavía no hemos hecho, ni los filósofos, ni los educadores, ni los sociólogos, me parece que lo que no ha hecho es tratar de encontrar el hilo conductor del mundo prehispánico hacia adelante. Entonces, pero ¿dónde podemos encontrar ese hilo conductor hacia la actualidad? Es justamente en su propio idioma, pues. Entonces, si se va a perder ese idioma, de hecho que rápidamente estamos desterrando y estamos trascendiendo pues conforme pasa el tiempo y nos estamos adaptando a la globalización. Entonces, yo pienso que por ese lado sí hay que reconstruir, pero cuando digo reconstruir, no es que digo que esto es así y esto tiene que estar vigente ahora. Entonces mucha gente lo que está pensando es que piensan que el que reflexiona con respecto al mundo andino quiere imponer su cultura, pero en cierta manera muchos otros que piensan, sí pues quieren traer lo suyo. Por eso es que lo que estás diciendo, la regionalización, el chauvinismo, viene cuando quiere proponer, o sea, quiere que predomine tal. Entonces, bueno, pues ya eso debes entender como también estudiante de filosofía y profesor de filosofía no trasciende. Bajo esa concepción de la globalización es buena. Por eso. Porque realmente es en idioma, ¿no? Porque podemos entendernos de manera más sencilla con las culturas a nivel mundial, pero globalizar la cultura quechua o el idioma quechua es posible en estas circunstancias. Yo no digo que el idioma quechua hay que globalizarlo, lo que digo es que no hay que perderlo de vista si aún todavía no hemos dado cuenta acerca de lo que sí es o no es. Por ejemplo, decías acerca del pensamiento filosófico, ¿es o no es? Entonces, pero ya como estudiante de filosofía se puede hacer filosofía, o sea, se puede conceptuar, o sea, esos conceptos de Kai, que el mismo Heidegger lo trata, el ser. Entonces, esa misma categoría está, pues, pero lo que no se pretende es que esto yo lo voy a globalizar y va a trascender. Lo que yo tengo que hacer es, o sea, conocer el idioma, saber el idioma, y aprender lo otro y seguir en el transcurso. Lo que no se debe hacer es desaparecer, o sea, desconocer, porque si eso fuera así,
de hecho, pues gran parte de nuestra forma de ser se estaría perdiendo. Entonces se aceptaría las cosas tal como dicen los otros. Pero en esta sociedad siempre se impone una cultura que está en proceso de masificación o llamamos globalización, ¿no? Porque toda persona quiere aspirar a tener una cultura universal, un lenguaje universal, ¿no? Pero a veces tenemos ese problema de que no, mi región, mi cultura, mi tradición, y así como una turista lingüística, no sé, no cabe, ¿no? Porque estás ahí o acá, ¿no? Da la sensación que esa cultura es un poco que se quedó en la historia, claro, ¿no? Que no está de acorde a los grandes desarrollos de la sociedad, por ejemplo. ¿Cómo hacer? Sí, pues mira, eso es algo interesante. Cuando dices, estás acá o estás allá, lo que yo diría es lo siguiente: yo vengo de acá con lo de acá hacia acá. O sea, lo que debemos hacer, por eso digo, si yo pierdo mi tradición, pierdo mi idioma y simplemente aprendo castellano, inglés y dejo el otro, entonces yo me estoy sometiendo a esa globalización. Pero lo que yo pienso es que este hombre que viene de acá, que sabe su quechua y todos los demás, o sea, tendría que venir con eso, con todo lo que conoce. Entonces, en el transcurso del desarrollo o integración de esta nueva cultura, también debe estar lo mío. También debe estar lo mío. Eso sería la interculturalidad. Claro, porque si yo vengo de acá y llego acá y aprendí este idioma y dejo lo mío, entonces, o sea, lo único que he hecho es someterme, pues no he hecho otra cosa. Entonces, a veces se pierde demasiado tiempo en tratar de entender lo nuestro. Ya, recién estás entendiendo lo nuestro, pero ya se extralimitó las culturas, las tradiciones de los otros. sí, ¿No? pues, Como decimos, ¿no? Ya me dedico a mi cultura, voy a leer todas las obras de Arguedas. ajá. Pero Arguedas te extrapola una cultura antiquísima donde estaba en proceso de lucha de reivindicación del indio, ¿no? Claro. Pero ahora existen otras culturas, pues, o sea, otras novelas. Claro, de hecho que bajo esa perspectiva todo ha cambiado, pues. Ya no es, por eso digo, en nuestro contexto lo que hay que tener una mirada al mundo prehispánico es justamente por esas categorías que han logrado, bajo qué perspectivas han logrado el éxito que han tenido, ya sea en la agricultura, ya sea en la misma construcción y en el arte textil. Entonces eso es lo que hay que tratar de entender y no perder de vista, porque si eso fuera así, le perdemos de vista, entonces ya no tendría sentido, pues. Entonces, como dices, más fácil es adaptar la modernidad que entender a mi propia cultura. Entonces lo que yo digo es, más que entender mi cultura, lo que yo necesito es manifestar mi cultura. Por ejemplo, cuando yo hablo de Pacha, el término Pacha, yo no he dejado el concepto que se maneja y que engloba todo en general. Entonces eso es lo que no se debe perder. Entonces yo vengo con esto y yo debo, en la medida que voy trascendiendo, en esa medida yo debo mostrarme con lo que yo tengo o con lo que yo he aprendido de aquello. Entonces lo que no se debe hacer es venir y olvidarse. O sea, ya me olvidé y más fácil es hablar inglés, y así que ahora me voy al extranjero y estoy hablando inglés, algo así, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos en la biblioteca de la Cantuta. Si visitamos la biblioteca de literatura, probablemente encontramos un montón de libros del indigenismo, pero menos las obras posteriores de los premios Nobel de literatura actuales. Entonces hay un problema, ¿no? Yo me dedico a lo indio, pero con respeto por lo menos, porque todos somos indios, ¿no? O sea, a lo indígena, a lo antiguo, a lo melancólico, a lo triste que fue, ¿no? Los siervos, los hacendados, el maltrato, ¿no? Pero la escritura actual, las novelas actuales ya son distintas. No, de hecho, pues, primero es que con respecto a lo indio, me parece que el término hay que tener mucho cuidado, porque lo indio viene justamente con la historia
de cómo pretende pedir permiso Cristóbal Colón para tratar de viajar a las Indias. Entonces me parece que el término indio no cabería en nosotros. Lo que sí cabería es el término indígena, porque lo indígena está relacionado al lugar. O andino. O andino sería... Pero también el andino no es solamente la parte de los Andes. Pero como vuelvo a decir, es que pretendemos que eso sea lo andino, cuando lo andino es todo. Como le digo, incluso abarca pues Chile, el mismo Ecuador. Entonces, lo andino, una vez más vuelvo a decir, está relacionado a lo que es la geografía, la ubicación, a las cordilleras, eso es lo andino. Entonces, lo que sí hemos tratado de entender, pues cuando hablemos de lo andino, o por no decirlo, la sierra. Entonces, el término sierra en un principio también es invento español, por la forma misma de la cordillera. Entonces, lo que sabían los españoles era eso, esa forma. Entonces, esa forma era pues el serrucho, ¿no? Entonces, de una u otra forma, eso va a ser de repente el pretexto para poner la sierra, por esa ubicación. Pero en realidad, pues, esos son... ¿Ese es de la ubicación geográfica de la sierra, ese es de Sierra de Cotán? Sí. Ah, por las dentaduras. Algunos, así es, algunos libros que he podido leer de eso. Interesante, ¿no? Claro, de parece cómo, que sí, ¿no? Porque tiene como una dentadura, peña, algo así. Lógico, porque si nosotros vemos, no es otra cosa que más que las dentaduras del cierre, del portal. Entonces, eso es lo que tenían asociado en la cabeza los españoles, y cuando ven eso, dicen, pues, es la sierra, ¿no? La sierra es, o sea, es una cosa que no trasciende a más, pero lo ande tiene, pues, o sea, la zona andina tiene incluso, pues, las subdivisiones, las zonas ecológicas, que podríamos decir que en buena cuenta los geógrafos tienen que dar cuenta de eso, pero eso es la concepción. En el caso, por ejemplo, del término selva está referido, pues, a lo montículo, pero el otro término que encaja ahí sería, pues, Amazonas. Entonces, Amazonas tiene otra connotación. Pienso que implica vida, ya sea la vida natural o la vida humana. Y la sierra no nos proporciona nada, pero el Ande sí. El Ande nos proporciona igual. En el Ande hay vida animal, hay vida vegetal, hay vida humana. Entonces, es una de las cosas que todavía tenemos que tratar de repensar, pues, con respecto a... No, eso es claro, porque existe un proceso de migración, de que las mejores cosas, entre comillas, se encuentran en la metrópoli, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de la gente, para desarrollarse, supuestamente tiene que venir a Lima. Bueno, eso es el otro problema cuando vamos a dejar nuestras ideas, ¿no? Nuestra cultura, cuando se va perdiendo, es justamente el tratar de buscar la mejora para mí. Por ejemplo, la gente andina son los que más invierten en la educación de sus hijos. Si nosotros hacemos un balance y vemos por las universidades privadas, no vas a encontrar a la gente costeña en las universidades, en algunas universidades privadas. La mayoría son de la zona andina, son de la zona amazónica. ¿Pero por qué? Porque justamente ellos tratan de sacar de ahí hacia acá, porque pensando que lo mejor está acá. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que se ha perdido? De hecho, la cuestión material, la cuestión intelectual, de una u otra forma, pues la costa nos proporciona algunas facilidades para podernos insertar. Pero eso quiere decir que necesita abandonar el mundo andino. ¿Pero por qué? Porque efectivamente la educación no está, pues, enfocado de acorde a su realidad. La educación está enfocado en enseñar tal, bajo las pretensiones de la currícula. ¿Qué debo enseñar yo? Debo enseñar esto. Entonces yo, por ejemplo, digo, pues si alguien tendrá que ir a la zona andina, ¿qué pasaría si esta gente, por ejemplo, de agro, enseñara acerca de agro a esta gente? Entonces parece que prolongaría la vida. Entonces, esta gente que está en el Ande lo que está pretendiendo es buscar lo mejor para su hijo. Entonces lo mejor estaría en la costa. Pero no es que, por ejemplo, lo que decías antes, o hace un instante, de que la mayoría de los estudiantes de Lima no están en las particulares, pero ¿no cree que ellos se van a otro sitio a estudiar?
¿Te refieres al extranjero? Claro. En algunos casos, bueno, yo no tengo la noción concreta acerca de eso, pero por lo menos puedo ver lo real, de que algunas universidades privadas lo que está manteniendo es la gente andina. Y si nos damos cuenta o sospechamos un poco más, ya el Ande está casi despoblado. Ya el Ande está despoblado. ¿Pero por qué? Porque la educación que se le brinda no es para la acción inmediata, sino es la búsqueda del profesionalismo. O sea, yo tengo que profesionalizarme para yo trascender, porque trabajando en el campo parece que no voy a trascender. ¿Pero por qué no voy a trascender? Porque antes decías, no hay una propuesta del gobierno. Entonces no le queda más que otra cosa, porque imagínate, ya esta gente es totalmente diferente a lo que vamos a hablar del mundo prehispánico. El mundo prehispánico era su mundo, pues. Entonces el tratar de llevar agua era pues un artificio, era construir, llegar a la tierra y tratar de dar vida a las plantas. En ese consistía, la concepción andina estaba en eso, producir. Pero el hombre de ahora no, pues. El hombre de ahora busca dinero. Entonces el buscar dinero, el sembrar, mucho va a depender de la cuestión climática. Ya no hay esa gente que se preocupa por tratar de hacer las sequías, llevar agua a su tierra y regar la tierra. Ya no está, pues. Ya no hay. O sea, no hay una masa que está compenetrado. Entonces solamente en el Ande se puede ver a las gentes más antiguas y a su modo tratan de sobrevivir. Pero la mayoría... Pero hay una resistencia, pues, la gente andina, o de los Andes, como dices, a los grandes cambios. Hay que tecnificar el riego, no quieren. Hay que tecnificar la siembra, no quieren. Hay que tecnificar la ganadería, no quieren. Hay que mejorar las viviendas, no sé, el cultivo. Pues siempre hay una resistencia. Ahora te voy a decir por qué. Eso es la parte que no hemos entendido a la gente andina. Esa resistencia tiene que ver con la cuestión de la contaminación. Hace poco viajé a la tierra donde nací y a mi madre le compramos la cocina gas. Y todavía le dije a mi mamá, para que no tengas problema, mamá, y no estés prendiendo, ¿no?, tu leña y todos los demás, te voy a comprar 2 balones de gas. Siquiera un par de meses. Así es. En buena cuenta es para que no tenga escasez de gas. O sea, uno se acaba, el otro hace pedido y así. O sea, ella no tiene por qué estar en ese problema. Pero, ¿qué me dijo mi madre? Lo siguiente: mira, hijo, tú me pondrás 2 gas, 3 cocinas, lo que sea, pero tú no entiendes a la mujer de cocina, me dice. Entonces yo le digo, ¿cómo es eso de mujer de cocina? Me dice, hijito lindo, yo me levanto a las 5 de la mañana y pongo a hervirme mote, pero al de paso me mantengo caliente. O sea, ¿qué cosa proporciona la leña? Es eso. Entonces, es más, la cocina siempre está caliente, es un ambiente donde que todos quieren estar. Entonces, ¿pero por qué? Imagínate, pues a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, pues por lo menos mi madre pues está en la cocina hasta las 8, entonces, o sea, se mantiene caliente hasta que salga el sol. No, pero eso es una explicación. No, entonces, pero en este caso ya puede cambiar, ¿no? Ya no se levanta a las 5, sino a las 6 o las 7, porque la cocina de gas lo va a hacer más rápido, ¿no? Entonces antes, ¿por qué lo hacían? Porque el hervor duraba mucho tiempo, necesitaba más combustible o leña para hacer el mote. Que ella está pensando en su persona, de mantenerse caliente. Entonces, que se mantenga caliente en la cama hasta las 6. Bueno, eso no podemos imponer, porque eso es prácticamente un hábito de ellos. Es un hábito. Entonces, yo pienso que a mi madre no lo puedo hacer cambiar, o a mucha gente que no se puede hacer cambiar. Ahora, la otra ventaja me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿sabes qué, hijo? Es más, si es que alguien llega a las 10 de la mañana, yo le sirvo la comida y no necesito estar prendiendo más. ¿Por qué? Porque la comida se mantiene caliente. Pues era pues en el fogón. El fogón. Pues, y no está encima, o sea, sobre el fogón, sino está al costado del fogón. Aún así mantiene esa calentura. Entonces,
O sea, tienen explicaciones que en realidad nosotros tenemos que ir y preguntárselos. Sí, pero en algunas partes encontrar leña eso es escaso. Problemático, ¿no? Sí, sí, ni existe. Entonces, primero en las altas cunas, uno tiene que tener como combustible el excremento de las alpacas, ¿no? Así es, en las zonas más altas, claro, pues tenemos que acceder a eso. Ajá. Entonces, lo que se necesita, ¿qué es? Lo que yo pienso es, lo que se necesita es preparar. O sea, lo que tenemos que hacer de una u otra forma es preparar para el cambio. Lo que no hemos pensado nosotros, o desde el punto de vista educativo, lo que no se ha pensado es preparar para el cambio. Lo que me dices, tecnificación. ¿Cuánta gente hasta ahorita están protestando cuando ha llegado la carretera a su pueblo, pero esa carretera ha bordeado, ha fraccionado las tierras naturales, en el cual donde que los lagos ya no hay lagos y las vacas mismas se han confundido hacia dónde van, solamente porque este bloque lo ha separado tal bloque. Entonces eso es un problema, pues. Pero hay también un problema mismo, por ejemplo, en la ganadería, ¿no? La vaca no le puede mejorar. Ah, sí, pues en esa parte, en algunas cosas sí, pues presentan una resistencia. Claro, pero ¿sabes cuál es el fin? Vaca, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el fin? Es que nosotros estamos pensando de una u otra forma con nuestro pensamiento capitalista. Es que ellos no quieren vender. Lo que la mayoría de ellos, por lo menos te hablo del ejemplo que te he puesto, es que ellos lo que me dicen es suficiente que haya buena cosecha, buena siembra y la tranquilidad. O sea, ellos no están viendo la cuestión de vender, comprar. Entonces, ellos ¿para qué tienen la vaca? Simplemente pues suficiente con 2, 3 vacas, porque le proporciona suficiente leche para poder tratar de sobrevivir. Entonces, claro, es una economía de autoconsumo. Claro. Entonces, ellos no están viendo una economía general donde que hay que vender, hay que comprar, no. Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, ¿qué significa la tecnificación de riego en esos lugares? Pues significa el agotamiento o el debilitamiento de la tierra, porque recuerda que ellos siembran cada cierto tiempo, pero ese cierto tiempo también tiene una explicación, que la misma tierra tiene que recuperar sus propios procesos. Pero la necesidad, la realidad actual necesita un cambio fuerte, ¿no? De que esa de economía de trueque, de consumo, ya pasó, pues, ¿no? Pero mantenerlo así, claro que tiene sentido, ¿no? Y todavía te felicitan, ¿no? Producto orgánico. Claro. Entonces, pero el producto orgánico nunca es abundante, pues. No, pues por eso te digo, ¿no? Por eso es que, ¿qué ha hecho la futura generación? Es que la futura generación ha ido pues trascendiendo, han ido dejando esos espacios. Por eso te digo, o sea, el mundo andino se está debilitando. El mundo andino ya no es el mundo por eso, pero, ahora. A ver, hagamos un ejemplo nada más, que vuelvas a tu tierra, ¿no? Y tu mamá te hace levantar a las 5 de la mañana. No, menos mal que... Supongamos que vives ahí, pues, ¿no? Entonces tienes que levantar a las 5 de la mañana y ayudar al fogón porque todo va a estar caliente en la cocina, ¿no? Pero a pesar que ya existe un gas, una cocina de gas que lo puedes hacerle en media hora más, pues, ¿no? Sí, pues, pero como te vuelvo a decir, parece que el problema se lo llevarían algunas señoras, ¿no? Pues en el caso de mi madre, por ejemplo, porque el varón no es que vas a ayudar a cocinar porque tú tienes un rol. Ahora, ¿por qué levantarse a las 5 o a las 3 de la mañana? Es que justamente el sol en la zona andina, ya pues a las 6, 6 y media, a las 7, el sol es fuerte. Entonces, la gente se levanta a las 3 de la mañana y se desplaza hacia la chacra y ya está pues a las 5, las 4, ya están en la chacra. Entonces, ese es el momento que aprovechan, porque cuando sale el sol, ya las cosas se hacen bastante tedioso. Porque esa cocina de gas jala muchas cosas, ¿sabes? Porque también la producción, por ejemplo, supongamos que producen papa, ¿no? Papa orgánica con la papa mejorada, la producción es mucha diferencia, pues, ¿no? No, de hecho, pues, por te cocinas con leña, está muy bien, y tu papa es orgánica, pero no hay pues una dinámica, ¿no? Entonces tendría que haber una dinámica que dinamice algo la economía, ¿no? Que ya bueno, cocina a gas,
Mis papas son mejoradas, mis animales son mejorados, la leche es mejorada, ¿no? Porque una vaca chusca pues te da un vaso de leche. Sí, pues, por eso digo, lo que sí necesitamos es justamente preparar, pues. O sea, dar las ventajas y las desventajas. Pero eso no se está proporcionando, pues. Por eso es que los jóvenes pretenden llegar, ¿no? Y ahora es más rápido el acceso a Lima, porque en aquellos tiempos todavía era bastante difícil. Ahora es el mismo Estado quien te trae acá. La beca 18, por ejemplo. ¿En qué consiste? La beca 18 es que la mayoría de los estudiantes de la zona andina, casi en su totalidad, se han venido. ¿Y dónde están? Están en el Acenati, están en Sencico, están en otros lugares. ¿Y qué les está enseñando? No hay agricultura. No hay nada de agricultura, nada de ganadería. ¿Qué le están enseñando? Están enseñando las cuestiones técnicas, que no está mal. Pero no quieren volver tampoco. Pero, a ver, dígame usted, si acá le enseñan lo que es automotriz, ¿a qué vas a ir pues a tu tierra? Si no tienes ni siquiera, bueno, pues ahí están algunos animales como es el burro, la mula. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que es? O sea, por eso lo que te digo es que la educación me parece que no tiene coherencia. Pero tampoco, pues, por ejemplo, supongamos de la beca 18 que vienen los del campo y que, bueno, vamos a hacer arado a buey. No van a querer. No, de hecho, lo que se pretende es que, por lo menos cuando hablo de que esta debe tener coherencia, es decir, ¿no? Debe haber un planteamiento para mejorar. ¿Cómo puedo mejorar de repente lo que antes estabas diciendo, ¿no? La vaca, cómo puedo mejorar la ganadería. Ajá, Yeah. Los animales, cómo puedo mejorar la agricultura. En eso debe consistir, porque si es así, es mucho más fructífero, pues. O sea, vienes, aprendes la teoría y la técnica y vas y mejoras. Pero los padres mismos que envían a sus hijos a la ciudad a estudiar dicen, no vas a estudiar para ordeñar vaca, porque acá ya lo sabes, ¿no? Pues quieren otro diferente de lo que estaba practicando en su lugar de origen, ¿no? Pero si te das cuenta, sin querer ya lo han sacado de su mundo. Pues como te digo, hay muchos muchachos que están estudiando automotriz, entonces lo están preparando para sobrevivir acá en la capital. Pero en el caso tuyo también no quieres volver a ser profesor allá. De hecho, eso es bastante gracioso, ¿no? Porque efectivamente cuando yo pensé estudiar educación, vi dos realidades en el lugar donde estaba. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que había gente que no sabía leer ni escribir y había un pequeño grupo de los que sabían leer y escribir, pero que esta gente abusaba de la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces eso, por ejemplo, a mí me va a inspirar para estudiar educación. Estudio educación, vengo efectivamente acá a mi alma mater, Universidad Nacional de Educación, pero el detalle es que al terminar encuentro otra cosa, que es, por ejemplo, no aprendí mucho para tratar de cooperar con mi pueblo, sino pues como te digo, todo el pensamiento ya estaba pues sin darme cuenta ya las cosas. Pero ya estás plantado, pues. Y ahora, sí, pues, pero ahora, ¿qué pasa con otra cuestión? Efectivamente, lo que pasa es que al volver, ya todo el sistema ya cambió. Si, por ejemplo, yo vine con un pensamiento de ayudar, de cooperar, entonces ya la gente, los jóvenes de hoy, cuando yo termino mis estudios y pretendo volver, ya no, pues, ya cada quien está viendo, ¿no?, a dónde emigrar, a dónde salir. Entonces ya no hay, se está perdiendo esa identidad de lo que es la cooperación, el AINE, la MINCA, eso no hay. Entonces, ¿qué puedes hacer frente a esa situación, pretendiendo de integrar? Ahora, el otro problema es que ya pues el hecho que uno llega a la costa, regresar al lugar de origen va a ser bastante dificultoso, porque ya tienes otras necesidades. O sea, en mi caso yo mismo no lo he soportado nuevamente retomar, por ejemplo, el trabajo, que es educación, porque había que trabajar hasta el mediodía y luego, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y exactamente en tu pueblo no te toca pues dictar las clases. Muchas veces no se da esa coincidencia, entonces vas a vivir en otro pueblo. ¿Qué implica eso? Implica de una u otra forma pérdida de tiempo bajo nuestro criterio capitalista. Es pérdida de tiempo porque imagínate,
Si me hubiese quedado, estamos hablando de hace 8 años atrás, si me hubiese quedado hasta ahora, pues yo pienso que no hubiese podido ni siquiera acceder a ser contratado. No, pero hay un problema con tu caso, ¿no? O sea, te tienes el pensamiento andino y a veces pierdes tiempo allá. Sí, que pues, un profesional pierde tiempo, pero no, ya claro, porque ya tu trabajo, acá no. tu esquema cerebral cambia. Pues. Claro. Tu esquema cerebral cambia. Por eso es que si, por ejemplo, si yo hubiese sido traído de allá y hubiese sido educado para justamente, entonces eso sería otro, ¿no? Pero como te digo, ahí se pierde la coherencia. Pues. Cuando ya vienes a estudiar y aprendes de una otra forma, esta otra cultura ya intuye en ti, o ya ha influido, sin querer en realidad. Sin querer, porque cuando terminaste te das cuenta que tienes que volver, entonces ya no está el compromiso, porque ¿qué cosa es lo que hemos aprendido, por ejemplo, en educación? El deseo de superación. ¿En qué consiste el deseo de superación? ¿No es trascender? Pero no hay un deseo de superación, trascendencia en el Ande, pero sí en la costa. En el aspecto intelectual, el Ande nos va a parametrar, nos va a hacer obsoletos. ¿Por qué? Es que no hay justamente zonas de especialización. Ojo, estoy hablando de algunos lugares mucho más, no estoy hablando de Puquio, de Ica, estoy hablando del pueblo de donde yo vine. Entonces, o otros pueblos así semejantes, entonces nos toma tiempo. Imagínese usted, en ese tiempo pues todavía no había ni carretera ni nada y había que trasladarnos una semana. Entonces, pero el tiempo que debe estar es en el colegio. Entonces, eso es el problema. Son dos cosas. Estás en la zona andina, te dedicas a la zona andina y caducas, pues que sales y trasciendes. Pues. Porque en algunos casos la zona andina es más productiva económicamente. Claro. Pero imagínate, pues después de... El problema está pues bastante complejo con respecto al trabajo que vas a realizar. Si realmente estás preparado para trabajar en el colegio, luego habrás que trabajar en las chacras, que no está nada mal, pero económicamente uno podría subsistir, pero académicamente pienso que te vas a limitar. Pues. Claro, porque no estamos acostumbrados, no solamente basta con comer, sino quieres más, claro. Más. Entonces, por eso es que, pero eso ¿dónde se ha aprendido? Se ha aprendido pues en la universidad, porque como te digo, ahí está pues el deseo de superación. Entonces en el concepto ya aprendido con respecto al deseo de superación, el volver y estancarse, estar ahí, implica dos cosas, ¿no? Eso es retroceso. Esto es lindo, ¿eh? Pues el Andes retroceso. Sí, pues en el campo de lo que es el... Entonces por eso es que justamente yo lo que resalto ahí es, por lo menos, yo he salido de esto, por lo menos rescatar qué cosa había. Entonces lo que te estoy diciendo es, si es que hubiese la coherencia del estudio y el mundo andino, sería otra cuestión, pero lamentablemente la cuestión moderna nos lleva a ese pensar de trascender y trascender. Subsume. Claro, quieras o no quieras, te tienes que adoptar. Entonces lo que yo sí digo es que en esta medida que nosotros vamos siendo subsumidos, tenemos que tratar de sacar lo nuestro, tenemos que poner en evidencia esto. Entonces bajo ese parámetro todavía estamos haciendo algo. Otra cosa es dejar totalmente y me involucro y adapto y sigo trascendiendo bajo esta perspectiva, esta mirada, eso es otra cosa. Entonces lo que sí hay que hacer es entender, porque muchas veces nosotros criticamos a la gente andina que no trasciende, pero es por el mismo sistema, pues. Entonces en este mundo moderno no podríamos vivir bajo esa misma perspectiva, pues. No sería, porque imagínense usted, el kilo de papa de Andahuelas cuesta 20 céntimos. ¿Y qué tiempo? O bueno, pues ponle 40 céntimos. ¿Y qué tiempo hay que dedicar a la producción de papas? Mientras que al mismo Andahuelas llega un fósforo que cuesta 20 céntimos. Entonces fíjese usted la diferencia que hay entre estas dos cosas y el tiempo hacia dónde debe dedicar. Entonces, ¿cómo tratar de sensibilizar a toda esta gente? Muy bien, hemos estado ahí
hablando sobre pensamiento andino, un poco que tal vez casi llegamos a contradecirnos, pero finalmente ese es el objetivo. Agradecemos a Nelson por habernos acompañado en este trabajo del café. Gracias.